¿Y con cámara? Eso. ¿Se escucha? Ahí sí. Padre Celestial, te damos gracias por un día de vida, te damos gracias por tu buena salud. Te pido que bendigas este día, te pido que nos hagas el entendimiento para poder entender lo que nos van a enseñar en la clase de hoy. Y Espíritu de Jesucristo, amén. 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 Bueno, para comenzar la clase, como siempre les hago algunas invitaciones. Y hoy más que nunca quiero destacar estas invitaciones. ¿Cuáles son? Que puedan colocar atención a los sentimientos y a los pensamientos que van a tener a lo largo de la clase, porque es así como Dios se comunica con nosotros y es así como Él revela sus verdades a nosotros. Hoy día vamos a hablar acerca del templo y hemos conversado muchas veces sobre el templo, muchos aspectos acerca del templo, pero quisiera que mantuvieran en perspectiva el templo como parte del plan de felicidad de Dios para las familias y para los individuos. Entonces les invito a anotar sus impresiones, a marcar las escrituras que vamos a revisar hoy día, y si tienen dudas o preguntas, háganlas, no tengan miedo. Aquí vamos a tratar de solucionar la inquietud o tratar de eliminar las dudas. De todas maneras, siempre podemos recurrir a la revelación personal. Y yo sé que Dios está dispuesto a darnos revelación. El instituto nos va a ayudar con eso. Esa es una promesa del presidente Nelson. Bien, vamos a comenzar entonces. Como les dije, hoy día vamos a hablar acerca del templo, del Santo Templo. Y los tres objetivos que tenemos para hoy día, los tres aspectos que vamos a tratar hoy acerca del templo. Primero, vamos a hablar acerca de las ordenanzas y los convenios sagrados que están disponibles en los templos y que hacen posible que todas las personas y las familias puedan regresar a la presencia de Dios. También vamos a hablar acerca de cómo el templo debiera ser el símbolo máximo que tenemos como miembros de la iglesia. Y a la vez vamos a ver qué podemos hacer para enriquecer nuestra adoración en el templo, ya sea que tengamos una recomendación de tiempo completo o de uso limitado. Y por último, vamos a ver cuál es el papel que todos nosotros jugamos en la obra del templo. Porque los profetas antiguos y modernos han dicho que nosotros podemos llegar a ser salvadores en el monte Sión. Vamos a ver esos tres aspectos y me gustaría que cualquier comentario que tengan, no tengan miedo de levantar la manito, o yo voy a estar bien pendiente de sus intervenciones. Podríamos comenzar haciendo esta pregunta. ¿Por qué tenemos templos? Sabemos que en la antigüedad habían templos. Quizás el primer registro de un templo en sí fue el tabernáculo de Moisés. Pero sabemos también que Nefi construyó un templo. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Dios manda construir templos? ¿Hay alguna idea, alguna impresión? Porque debe haber un lugar sagrado donde llevar a cabo ordenanzas sagradas. Muy bien, respuesta correcta. A pesar de que tenemos capillas, por ejemplo, centros de adoración, hay lugares diseñados y designados por Dios como santos para poder hacer ordenanzas. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen una promesa, o sea, nosotros hacemos una promesa con Dios a través de un acto sagrado, que es la ordenanza. Y esas promesas sagradas que hacemos con Dios se llaman convenios.
Entonces es necesario que haya un lugar donde podamos hacer actos sagrados que conllevan promesas sagradas, ordenanzas y convenios. Yo estaba... Vayamos a las escrituras para ver qué es lo que se nos enseña acerca de por qué tenemos templos. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo da algunas razones. En Doctrina y Convenios 97 se le manda a los primeros santos a construir templos. Y me gustaría pedirle a Eduardo, ¿puedes leer Sí. la escritura? Y pensemos entonces las razones que el Señor nos da para construir templos. Y Eduardo, si puedes comentarlo después de leerlo, por favor. Bueno, entonces comienzo. Dice, un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios, a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio, en teoría, en principio, en doctrina y en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios, sobre la tierra, las llaves del cual se os han conferido. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y nos permite que entre en ella, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda, para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Entonces, lo que conseguí entender dice que es un lugar donde, primero, que es un lugar donde veremos a Dios, y tenemos que estar puros para poder entender las cosas que ocurren en ese lugar. Y nos ayuda a edificar nuestros llamamientos y oficios. Sí, entonces es un lugar especial donde podemos tener una comunión más cercana con Dios. Y no solo sentirle, sino que tal vez verlo. Ya sea simbólicamente o como le ocurre a los profetas que han tenido experiencias donde realmente o literalmente han podido ver al Señor. Me encanta que dice que es un lugar de acción de gracias. ¿Cuántas veces hemos ido al templo para dar gracias solamente? O tal vez para pedir cosas o con un fin específico. Me encanta cuando habla acerca del entendimiento de su ministerio. O sea, si necesitamos revelación para nuestra vida, para nuestro llamamiento, para nuestras familias, todo eso podemos ir a buscar al templo y el Señor va a estar ahí. Y veamos lo que dice en Doctrina y Convenio 124. Vamos a leer 2 versículos. Y me gustaría pedirle a Sofi, bienvenida. ¿Puedes leer el 40 y hola. el 55? Sí. Y por favor comentarlo después de leer. Ya. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Además de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. Me gusta que hable como de una casa, así como que lo hace más cercano, así como un hogar, y que sea en su nombre, para que nosotros podamos tener esta revelación. Me gusta la palabra de la revelación, que podamos tener una comunicación y ser inspirados por Él,
para poder, y que se pudieran hacer todas estas ordenanzas. Y para después dice, probar que somos fieles y que podamos ser coronados con la vida eterna. Entonces, es tan necesario para nuestra felicidad eterna. Eso. Muchas gracias. Me encanta eso que dijiste. El Señor rara vez se refiere al templo como al templo, sino que Él habla siempre de su casa, mi casa. Y es esa la sensación que debiéramos tener todos de cuando vamos al templo, que estamos entrando literalmente a la casa del Señor. Y me gusta, el primer versículo hace más énfasis en que es un lugar donde vamos a hacer y a recibir ordenanzas, que son estos actos sagrados, ¿cierto? Que tienen un significado espiritual. Y el segundo versículo hace hincapié en que vamos a hacer promesas con Dios, que van a medir nuestra fidelidad ante Él. Y esas promesas son los convenios. Y aquí mismo nos da la respuesta o la recompensa de esos convenios. Porque nosotros nos comprometemos a ser fiel a Él, pero a la vez en el templo también recibimos la promesa de honra, inmortalidad y vida eterna. Y eso me parece así muy, muy increíble. Sabemos que se realizan las ordenanzas como por ejemplo el bautismo vicario, o sea, en representación de personas que ya han fallecido. ¿Qué otras ordenanzas recuerdan que se hacen en el templo? Confirmación, sellamiento, investidura. Sí, tenemos después del bautismo la confirmación, los varones reciben el sacerdocio. Hay Hay a está la continuación una ceremonia. ordenanza, pero yo encuentro súper bonita también, que es la oración por los que están en las peticiones que se hacen. Es parte de la ceremonia que se llama de investidura, ¿cierto? Y la ceremonia o la ordenanza que corona todo que hacemos en el templo es el sellamiento de esposos, ¿cierto? Y de las familias. Y veamos qué se nos dice. Me parece esta cita increíble, increíble, la dijo el presidente Brigham Young. Y nos habla acerca de la investidura y la ceremonia de la investidura. Me gustaría pedirle a, no sé si Juan o Marce, cualquiera de los dos, el que pueda hablar. ¿Están por ahí? Familia Traverso. Y estamos. Estábamos hablando. Una de las cosas que a mí me encanta de lo que se aprende en el templo es, personalmente para mí, es que las cosas que se aprenden de ahí son esenciales, tal como dice aquí el Brigham Young, para que los centinelas nos dejen pasar. Entonces, una persona que aunque haya sido buena en su vida, por más que quiera entrar al reino de Dios, no puede porque no va a saber cómo pasar esos centinelas. Entonces, la importancia de nosotros de poder participar en el templo, de poder ir una y otra vez y poder aprender todo lo que pasa ahí, es exactamente para eso, para que nosotros sepamos, claro, para investirnos y para saber exacto qué es lo que tenemos que hacer para poder pasar esos centinelas. Exactamente. Y esta es una invitación que el Señor hace a todas las personas. No es algo exclusivo de un grupo pequeño de afortunados, de miembros de la iglesia, sino que la invitación del Señor es para todos. Primero, a entrar por la puerta a través del bautismo y la confirmación. Y luego a seguir caminando en el sendero de los convenios, como le llaman los profetas.
Y esos convenios, entre los cuales está la ceremonia de la investidura, donde nosotros prometemos fidelidad a Dios y a la vez Dios nos promete, como decíamos, la vida eterna, es una serie de pasos y se nos va a poner a prueba, como dice aquí. Los centinelas nos dejarán pasar si conocemos los pasos para llegar a la presencia de Dios. Y por eso, como decía anteriormente, es esencial que vayamos al templo y que ayudemos a todas las personas a llegar al templo. Y tal vez sea por eso el foco más importante de la administración actualmente, el ayudar a las personas a llegar al templo. Porque al final de esto se trata nuestra vida. El poder recibir esta información y este conocimiento para poder llegar a la presencia de Dios. Estamos viviendo un momento en el cual no podemos ir al templo. Por el momento, ¿cierto? Entonces yo puse aquí una pregunta, me gustaría escuchar qué es lo que piensan. ¿De qué manera el recuerdo de lo que hacemos en el templo puede ser una fortaleza y protección en nuestra vida diaria? ¿Cuántos de ustedes tienen una imagen del templo en el teléfono, en su casa, en el computador? ¿Y por qué tienen esa imagen? ¿Qué evoca en ustedes? Yo tengo en mi celular, en mi fondo de pantalla, el templo en el día de nuestro sellamiento. Y evidentemente tengo esa foto por lo importante que fue ese día, por la ordenanza que fuimos a hacer con mi esposa. Para mí también el templo significa propósito. Cuando me olvido de mi propósito, de por qué estoy aquí, cuando me veo así como muy sobrepasada o sobrecogida por las pruebas y las dificultades, cuando recuerdo las cosas que he prometido a Dios y a la vez las cosas que Él me ha prometido a mí, todo vuelve a tener sentido. Y sobre todo, como en todas las cosas, el personaje principal es Jesucristo. Entonces vuelve a mí el recuerdo de lo que Jesucristo ha hecho por mí. Y como Él ya tiene todo preparado para que nosotros podamos llegar a su presencia si demostramos fidelidad. Entonces para mí es eso un recuerdo constante de mi propósito aquí y fortaleza también para, por ejemplo, guardar las leyes que hemos prometido. Entonces es muy, muy importante el recordar constantemente lo que hacemos en el templo, ya sea que vayamos a hacer ordenanzas por nosotros mismos, por otras personas, o que estemos en los jardines del templo. Todo nos indica y nos lleva hacia elevar nuestra vida, ser un poco más santos. Entonces tengo aquí unas preguntas que me gustaría que reflexionaran personalmente. No es necesario que puedan responderlo. ¿Es una prioridad en mi vida el adorar y recibir ordenanzas en el templo? ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea más centrada en el templo? Si nos faltan ordenanzas, ¿estoy preparándome para recibir esas ordenanzas? Si ya he recibido las ordenanzas de salvación, que son la investidura, el sellamiento, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para mantener viva
y ardiendo esa llama de los convenios? Son buenas preguntas para que podamos autoevaluarnos. Y entonces cae de cajón la pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi adoración en el templo? Como dije, independiente si vamos a hacer la ceremonia de la investidura a favor de personas fallecidas o sellamientos de familias o bautismo vicario, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra experiencia en el templo? Quizás todo tiene que ver con cómo nosotros nos presentamos en el templo. Cuando vamos al templo, y como dijimos anteriormente, vamos a la casa del Señor como invitados. Y tratamos, cuando somos invitados a un lugar importante o con gente importante, tratamos de ir lo mejor presentados posible. Y tal vez en el templo no sea tan importante nuestra apariencia física, sino que cómo está nuestro espíritu. Vamos con tiempo, vamos apurados, tenemos un objetivo al ir al templo. Preguntas así. O tenemos errores que no nos hemos arrepentido todavía. ¿Hay algo que deberíamos haber solucionado? Todas esas cosas inciden o contribuyen a que tengamos una buena y una bonita experiencia en el templo. Hace poco, la primera presidencia actualizó las preguntas de dignidad para entrar al templo. Son 15 preguntas y tienen que ver con un estándar de dignidad, un estándar que debemos alcanzar para que se nos considere dignos. Dignos, no perfectos. La perfección es un regalo que el Señor nos va a dar a nosotros después de esta vida. Pero en esta vida podemos alcanzar dignidad, dignidad suficiente como para entrar al templo. Y nuestra dignidad tiene que ver con la fe que tengamos en Dios, en Jesucristo como nuestro Salvador, en el Espíritu Santo como nuestro guía. Si tenemos testimonios acerca de ellos, testimonios acerca de la restauración, testimonios acerca de las enseñanzas de la iglesia, de los profetas, nuestros líderes locales, a ver si nos esforzamos por cumplir mandamientos como el día del Señor o el día de reposo, nuestra honradez, el pagar un diezmo íntegro y otros compromisos, por ejemplo, para padres que tienen que mantener a hijos cuando son divorciados, ver si su vida está en orden. Y quizás la más importante, la pregunta más importante de todas, o bueno, son todas importantes, pero la más trascendental es la última. ¿Se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Cuando podemos responder que sí, es algo maravilloso. Y el Espíritu Santo nos confirma también a nuestro espíritu, que si decimos que sí, el Espíritu nos va a confirmar si eso es así realmente. Y cuando es así, como le dije, es algo increíble, maravilloso. Sobre todo cuando a veces no hemos cumplido con la totalidad de este estándar, ¿cierto? Y hemos tenido que hacer cambios en nuestra vida para poder responder que sí somos dignos. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿O alguna inquietud? Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces.
La otra pregunta que podemos hacernos, ¿por qué voy al templo? La última vez que fui al templo fue con la familia Lepe. Eso fue hace bastante tiempo ya. Pero recuerdo que ellos tenían el propósito de agradecer. Iban al templo a ofrecer su corazón en gratitud a Dios. Y yo por mi parte iba al templo para buscar fortaleza. ¿Qué otros motivos los han llevado ustedes al templo? Bueno, una de las cosas que a mí también me motivó a ir al templo fue poder hacer estas ordenanzas que son de requisitos para poder como optar a la vida eterna. Por ejemplo, primero recibir mi investidura y posteriormente a eso poder sellarme junto a mi esposo. Esos eran los objetivos que yo tenía y luego, después de lograr esos objetivos, mi asistencia al templo, como decía Astrid, fue de agradecimiento por haber podido lograr esos propósitos y también por el hecho de que pudimos haber tenido a nuestra pequeña en la guatita en espera y también pedimos muchísimo por ella. Esos fueron nuestros como objetivos de ir al templo. Fortalecimiento. Miren, nos quedan 8 minutos de esta transmisión, así que vamos a ver un video. Se va a cortar la transmisión y luego les voy a mandar el nuevo link para que podamos hacer la segunda parte de la clase. ¿Sí? Para que no se pierda ninguno en esta transición. Perfecto. Entonces vamos a ver un video en el cual hay un hermano que comparte su experiencia de por qué él va al templo. Y tal vez nos identifiquemos con él, ¿cierto? En por qué él va al templo y la importancia que el templo tiene para él. There are over 160 different temples of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in almost every country in the world, with more being built all the time. I know you're probably thinking, why in the world are there that many? Why do we keep building them? And why are they so important to us? I mean, are we going overboard? Well, honestly, no, because what goes on inside of temples is bigger than us. You see, anyone who's lost a loved one, a spouse, a parent, a child has mourned that loss and would give anything to have that person back, would give anything to live with that person forever. And see, that is what temples are for. See, we believe that families are sacred, a gift from God while here on the earth, and that those relationships that are dearest to us aren't meant to just be over at death. I don't believe that a loving God would separate me from my parents, my wife, my little boys. But in temples, families can be united beyond this life, even those who have died. And if we try our very best to live worthily, we can live together as families, not just in this life, but in the next. Whole families can be linked this way. Parents and children connecting us to all those we love back through time as far as back as we can go. And eventually, with the Savior's help to fill in the gaps, temples can bless the whole world. That's why we keep building them, because families everywhere in the world are precious and meant to last forever. Of course, there are those with unhealthy or even toxic family relationships, but we believe that God is kind and that He will someday make it possible for all of His children to be a part of a loving family with a bond so strong that not even death can rip it away. We also do other work in the temple for our families called ordinances. An ordinance is something that we can do on earth that blesses someone in this life and the next, like baptism. We believe that we can do these ordinances for our family members who have died,
in their name and in their behalf, providing eternal blessings to those who have passed on. There are people in my own family tree who have died without ever getting a chance to receive these ordinances, and I can do that for them. I mean, I owe everything to them. The reason why I'm here is because of them, and I owe them for their strength, for their faith, and for the lessons that they've passed on to their children and to their children's children. And since I believe that the priesthood power has been restored in these days, the same power that Christ gave his ancient apostles, I want to share it with my family, the joy of it, the power of those saving ordinances. I believe that this is one of the blessings of being born in this time, when these blessings and doctrines and the blessings of the gospel are available so that I can share them with others. So you might ask, well, if this is so important to us, if we really want to change the world, if you want to save the world, why in the world can only members of your church come in? Well, it's more than just a place where we do baptisms and have weddings. It's more than just a glorified chapel. It's a place that is literally the house of God on the earth. It is a place of purity and light, a place that is meant to be the closest thing to heaven, where we can learn all about the Savior, our purpose on earth, and be strengthened by the special spirit that is here. Now, you wouldn't just let somebody off the street walk in and allow them into the inner parts of your home, would you? And so it is with the temple. We don't really regard the temple as ours. The temple is God's house. We invite the world to any of our chapels. They are also welcome to tour the temple buildings before they're dedicated in a special prayer service. Once temples are dedicated to the Lord, they become like the ancient Israelite tabernacle or temple. Likewise, the Lord reserves entry to those who are striving to live clean lives and who are dedicated to the Savior. Any member who meets these standards and is cleared by their bishop is invited to come to the temple to feel the spirit of service, reverence, and love that is here. So why do I go? Like personally, why do I come to the temple? Why is it important for me to be here if I already go to church every Sunday? Well, I come and have a desire to do it because I want to come home. Home to a safe place where I can feel the love and encouragement of my Father in heaven. I also come so I can help my family members to come back into the presence of the Father and the Son through temple ordinances. They have the choice to either accept or reject the promises that I make on their behalf, but I do it for them anyway because I love them and I want them to have that choice. This is where I come, together with my family, to remember the beautiful covenants and promises we made in the temple. They remind us every day to treat our marriage like the eternal relationship it is meant to be. The temple makes me a better husband, a better father, and a better man. I come because here I can completely and totally feel at peace. It's like my personal link to heaven, where I can learn more about my Savior, I can feel the Holy Ghost and the love of my Heavenly Father more than any other place on this earth. And that is why I come to the temple. ¿Qué les pareció este video? ¿Se pudieron identificar con alguna de las experiencias de este hermano? Sí, adelante. Bueno, a mí me pasa que para mí es súper importante el tema de la familia y la genealogía y la historia familiar. Y cada vez que uno va al templo, en mi caso, como que me podía sentir más cercano a ellos, como hablaba el tipo del video. Y era como la esperanza de que uno en algún momento va a poder estar con toda su familia. Y eso me emocionó. Fin. Muchas gracias. Sí, no sé si les pasa que cuando uno lleva una tarjeta que es de su familia, al final es una persona que existió realmente. Y muchas veces gracias a esas personas nosotros estamos aquí. Entonces llega a ser una persona real. Incluso aumenta nuestro amor por esas personas que no
no conocimos tal vez, o que ya están como muy alejadas en el tiempo de nosotros, pero llegan a ser personas reales y sentimos también el amor que Dios tiene por ellos. ¿Quieres decir algo? No sé, familia Traverso. ¿Todavía está levantada la manita? ¿No? Ya. Entonces, cuando vayamos al templo, tengamos un propósito. Ya sea que vayamos a hacer ordenanzas en favor de personas fallecidas, siempre hay algo de provecho personal que podemos sacar de esa experiencia, para nuestra fortaleza, para recordar nuestros propios convenios, para sentir y vislumbrar como la grandeza del plan, la perfección del plan de Dios. Me encanta una de las frases que usó el hermano Jones. Dice que él va al templo para sentirse como en su hogar. Y esa ha sido mi experiencia. A medida que me he esforzado por ir más frecuentemente al templo, he podido sentir que el templo es realmente mi hogar. Y Isaías también habló acerca del templo como un refugio. Y le quiero pedir a Nati, ¿puedes leer este versículo y comentarlo y ver si se ha aplicado el templo como se habla de él en este versículo? Si tú lo has podido vivir así también, de esa manera. Ya. Dice, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día y para refugio de abrigo contra el turbión y contra el aguacero. Turbión es una tormenta así muy fuerte. Y un aguacero es una lluvia constante. Entonces, creo que sí, que ha sido un tabernáculo para poder acompañarme en momentos de dificultad, como también en momentos en que tengo que tomar decisiones, o más que tomar decisiones, creo que para ver para confirmar lo que ya he decidido. Creo que el templo es y ha sido una bendición para nuestra familia, que nos ha dado ese refugio para poder sentir el amor de un Padre Celestial, como decía el video que nos mostraste, cuando hemos perdido algún familiar, algún ser querido. Creo que el Evangelio llegó a nuestras vidas en un momento como súper esencial por eso. Habíamos perdido a mis dos abuelos maternos, con la diferencia de un mes. Había sido una pérdida súper fuerte, es una pérdida fuerte, pero en el momento en que nos dicen que las familias pueden ser eternas, creo que ahí se volvió en este tabernáculo sumamente sagrado, en que realmente se cumple esto, que es un refugio y que nos protege de sentir a veces como esa tristeza, sino de que verlo más como esperanza. Eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que todos hemos podido sentir, cuando sentimos que estamos como en un desierto y está el sol alumbrando a todo lo que da, entrar en el templo, podemos sentir esa sombra, ese alivio, el refugio y un abrigo cuando estamos pasando por dificultades. Como decía Natalie, me encanta lo que ella dice, es un símbolo de esperanza que no hay un fin realmente a la vida humana, sino que, como dicen ahí, solamente hay inicios eternos. Y el templo es eso, representa eso en nuestras vidas. Me encanta también algunas sugerencias prácticas que nos da el Elder Scott. Primera sugerencia, nos dice, comprende la doctrina relacionada con las ordenanzas del templo, especialmente el significado de la expiación de Jesucristo. En el templo no hay nada que no hayamos escuchado antes
Porque todo gira en torno a la expiación de Jesucristo y el papel que Él tiene como nuestro Salvador. Entonces, cuando vamos al templo, enfoquémonos en Jesucristo. ¿Qué aprendemos de Jesucristo? Tanto en los símbolos del templo como en las ceremonias mismas. Mientras estés participando en las ordenanzas del templo, considera tu relación con Jesucristo y su relación con nuestro Padre Celestial. Ese sencillo acto te ampliará más la comprensión de la naturaleza suprema de las ordenanzas del templo. Expresa siempre en tus oraciones gratitud por las bendiciones incomparables que proceden de las ordenanzas del templo. Vive cada día de tal modo que demuestres al Padre Celestial y a su Hijo amado cuánto significan para ti esas bendiciones. Hazte un horario escrito para asistir al templo con regularidad. Y eso tal vez debiera ser una meta para nosotros. Que en cuanto podamos ir al templo, ¿con cuánta frecuencia vamos a ir? Estamos a 2 horas del templo. A 2 horas. Y a veces esas 2 horas son... Es tan poquito y a la vez puede ser tanto. Entonces pongámonos una meta de asistir con regularidad al templo. Y en este tiempo en el cual no podemos ir al templo, centremos nuestra vida también en el templo. Preparémonos y ajustemos nuestra vida. Si es que hay algo que tenemos que limar, aprovechemos este tiempo para prepararnos para volver al templo. Cuando asistas, dedica tiempo suficiente para no tener apuro mientras estés en el templo. Alterna los servicios que prestes a fin de participar en todas las ordenanzas. A veces se nos pide ayuda para los sellamientos cuando vamos saliendo de una sesión de investidura. Podemos participar del sellamiento. Y también, si ustedes llevan sus propias tarjetas, su propio familiar, participen en los bautismos y las confirmaciones de ellos. Es maravilloso. Quítate el reloj cuando entres en la casa del Señor. Este es un consejo muy práctico, pero también muy importante. Con la mente y el corazón abiertos, escucha atentamente la presentación de cada uno de los elementos de la ordenanza. Todas esas cosas tienen un símbolo, o son un símbolo, que nos enseñan alguna verdad eterna. Y recordemos que todo indica hacia Jesucristo y hacia su rol como Salvador, como nuestro Redentor. Y la última sugerencia, ten presente a la persona por la que estás realizando la ordenanza vicaria. De vez en cuando ora por ella para que reconozca la importancia vital de las ordenanzas y sea digna de recibir su beneficio o se prepare para hacerlo. Eso me encantó porque yo generalmente estoy pensando como en mí al hacer ordenanzas, pero al pensar en la persona que está escrita, ya sea parte de nuestra familia o no, hagamos esto de orar por ellos para que puedan aceptar esa ordenanza y para que puedan estar preparados o que se preparen para llegar a recibir esa ordenanza. No sé si alguien tiene algún comentario sobre estas sugerencias. Si alguien ya hace alguna de estas cosas al ir al templo. O si tiene otra sugerencia para tener una bonita experiencia en el templo. Eduardo, ¿levantaste la mano? Sí, Lynn. ¿Sabe? Mi presidente de misión, él siempre nos habló mucho que nos esforzáramos para vivir en una ciudad en la cual tenga un templo presente. Bueno, en Chile tenemos 2 templos actualmente en funciones y un tercero. Entonces, también, así como la iglesia hace un esfuerzo para que
todos los miembros estén cerca de un templo, nuestro corazón también debe estar cercano al templo. Y si es posible, hacer los cambios para estar más cerca aún de los templos. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia para tener una bonita experiencia en el templo? Vamos a ver el punto final ya para ir cerrando. ¿Cómo puedo participar más plenamente en la obra del templo? Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando Él murió y estuvo en su cuerpo, estuvo en la tumba, su espíritu no estuvo descansando, sino que continuó su ministerio y enseñó a las personas que estaban en el mundo de los espíritus. Y allí Él organizó a sus fuerzas, dice la Escritura, para que se comenzara la predicación del Evangelio. Entonces, desde ese momento, todas las personas pudieron escuchar el Evangelio y aceptarlo. Y como ya no tenían un cuerpo físico, la parte de las ordenanzas tendría que ser realizada en un templo. Y es por eso que la Iglesia hace tanto hincapié en la obra genealógica, en la obra del templo en general. Y los antiguos profetas, como el profeta Díaz, vio en visión al pueblo del Señor, y él dijo, y subirán salvadores al monte Sión. El monte siempre ha sido un símbolo del templo. Entonces subirán salvadores al monte Sión, y el reino será de Jehová. Y esos salvadores somos nosotros. ¿De qué manera llegamos a ser salvadores nosotros? Presidente Hinckley dijo lo siguiente. Me gustaría pedirle a Diego, ¿podrías leer la cita? ¿Qué significa ser salvadores en el monte de Sión? ¿Se escucha? Sí. Literalmente llegamos a ser salvadores en el monte de Sión. ¿Y qué significa eso? Así como nuestro Redentor dio su vida con sacrificio vicario por todos los hombres. Y al hacerlo llegó a ser nuestro Salvador. Así también nosotros, en una pequeña medida, al llevar a cabo la obra vicaria del templo, llegamos a ser salvadores para aquellos que están en el otro lado, quienes no tienen modo de progresar, a menos que los que estén en la tierra hagan algo en beneficio de ellos. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos las ordenanzas que de otra manera las personas fallecidas no podrían recibir, llegamos a ser salvadores. Y llegamos a ser un poco más como el Señor Jesucristo. Entonces, trascendental, es muy importante que podamos ir al templo con frecuencia, que nuestra vida esté centrada en el templo. Porque cuando hacemos eso, no solamente ayudamos a otras personas a progresar, sino que también aprendemos de las Escrituras que ellos no pueden progresar sin nosotros y nosotros sin ellos. Entonces nos necesitamos unos a otros. Y ser salvadores en el monte de Sión no solo es participar de la obra en el templo, sino que la obra del templo abarca mucho más. Tal vez ahora que no podemos ir físicamente al templo, tal vez podemos hacer otras cosas, como buscar el nombre y los datos de nuestros antecesores, como dice el Christofferson. Podemos también buscar historias sobre ellos.
buscar fotos, digitalizar esas fotos, escribir historias, escribir nuestro propio diario de vida, es parte de la historia familiar. Y me gusta lo que dice el de Christofferson. Al buscar el nombre y los datos de nuestros antecesores y al efectuar por ello las ordenanzas salvadoras que ellos mismos no pudieron efectuar, testificamos del alcance infinito de la expiación de Jesucristo. Cristo por todos murió. Nuevamente tenemos aquí al Señor Jesucristo. Él siempre es el personaje principal de todo lo que hacemos. Y lo que hacemos en el templo, al ser salvadores en el monte Sión, testifica nuevamente del alcance eterno e infinito de la expiación de Jesucristo. Y vemos que el plan del Padre Celestial para las familias es perfecto, que no hay ninguno de sus hijos que se pierda. ¿Alguien quiere comentar algo o que tenga alguna inquietud al respecto de esto, de lo que hemos conversado en esta clase? ¿O algún comentario adicional acerca del templo? Aló, Lint, escucha, soy el Nico. Hola Nico, dale nomás. Para que sepan que estoy también y me pongan presente en la lista. Yo al menos lo que me pasó durante toda esta clase, increíble, uno escucha la palabra templo y uno se traslada. Me pasó de sobremanera en el video, trataba como de concentrarme en lo que iba diciendo el hermano ahí que estaba hablando y la mente me llevaba a recuerdos de mi familia, recuerdos de todas las vivencias que hemos tenido. Y creo que esa es la gran importancia del templo. Genera como un link, como decía él al final, una conexión y es una puerta en este mundo a otra dimensión en el fondo. Al menos creo que esta clase ha sido muy buena, edificadora en la importancia que tiene el que tengamos el templo como foco y como objetivo en nuestras vidas. Eso no. Muchas gracias. Entonces, el desafío es hacer del templo algo importante, y no solo algo importante, sino que el centro de nuestras vidas. Que al hacerlo vamos a poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas, y al poner a Jesucristo ponemos las promesas que Él nos ha hecho en el centro de nuestras vidas. Y yo tengo certeza que esas promesas van a sostenernos en momentos de dificultad, en los momentos en que nos toque perder a un ser querido. La esperanza que nos brindan las ordenanzas y los convenios del templo es maravillosa y no tiene precio. El saber que vamos a estar nuevamente con nuestra familia, que vamos a reencontrarnos con ellos. Y algo que mi papá siempre dice, él le encanta la historia familiar y la obra del templo. Él siempre dice que tiene más amigos del otro lado que de este. Y cuando a nosotros nos toque pasar de esta tierra al mundo de los espíritus, vamos a ver que así es, que somos amados. Y que no solamente los ángeles que nos acompañan son ángeles que Dios nos manda, sino que son también para nuestra propia familia. Yo sé que eso es así. Entonces, al terminar esta clase, me gustaría que recordáramos algunos puntos doctrinales. El Señor ha revelado ordenanzas, son estos actos sagrados, por medio de los cuales hacemos convenios, son promesas sagradas, que nos permitirán volver a la presencia del Padre Celestial. Es esencial que todos los seres humanos podamos recibir este conocimiento, y se recibe solo en el templo. También recordemos que podemos mejorar nuestra adoración en el templo
si mantenemos un estándar de dignidad ante el Señor. Y hay cosas prácticas que podemos hacer para también mejorar nuestra experiencia en el templo, como por ejemplo sacarnos el reloj. No estar pendiente de cuánto ha pasado o cuánto falta, sino que realmente sumergirnos en las ordenanzas. Y por último, nosotros podemos imitar al Señor en su rol de Salvador cuando nosotros hacemos la obra vicaria por nuestra propia familia. Salvadores en el monte Sión. Y así estamos cumpliendo las profecías de los antiguos profetas que vieron nuestro día. Y yo estoy tan agradecida de que vivimos en un tiempo en el tiempo de la restauración, en el cual tenemos la plenitud del Evangelio, gozamos de la autoridad del sacerdocio, que permite que todas estas cosas puedan ser unidas en la tierra y en el cielo. Y como siempre digo, todo esto depende del Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo por nosotros, todo lo que hemos hablado hoy tiene sentido. Quiero testificar de eso, de Él, de que por medio de Él podemos comenzar de nuevo si nos hemos equivocado. Por medio de Él podemos tener la inmortalidad, la vida eterna, presentarnos limpios ante la presencia de Dios. Por los méritos de Él vamos a poder hacerlo si permanecemos fieles a los convenios, o sea, a las promesas que hemos hecho con Dios. Y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. No sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Para terminar. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes. Antes de que nos vayamos, ¿está lista la asistencia? Sí, ¿Hay alguien que esté de doble? Bueno, está la familia Lepe. el Nico y la Yeri. ¿No hay más? Ya. Ok. Hoy día voy a actualizar el Google Drive para que, si quieren, pueden revisar los PowerPoint que hemos usado y algunos otros materiales. Y para la próxima semana, que vamos a retomar el día jueves, me gustaría saber si hay algún voluntario o voluntaria para las asignaciones. Primera oración, pensamiento espiritual. Yo la primera oración. ¿Hay alguien más que quiera matricularse con algo?